Hola, te saluda Daniel Oliva, tu compañero de camino en el curso Pentateuco. Bienvenido y bienvenida a la sesión número 8, el final del curso. Si tú has recorrido todo el curso hasta este momento y has realizado las tareas, has realizado las lecturas, te habrás encontrado con temas desafiantes que nos ha presentado el cuerpo literario llamado Pentateuco. Permíteme hacer una breve síntesis para poder cerrar este curso. En el Pentateuco nos encontramos esencialmente historia y ley en un primer lugar. Todos los cuerpos legales que aparecen en este cuerpo literario llamado Pentateuco surgen a partir de la vida cotidiana del pueblo. Como dijimos en alguna de las sesiones anteriores, la ley no puede ser impuesta desde arriba con solamente autoridad, sino que básicamente surge a partir de la reflexión sobre el proceso histórico. Podríamos decir que en el Pentateuco encontramos la lógica de todo proceso religioso de un hecho fundante donde el pueblo experimenta un acontecer divino diferente, una reflexión sobre ese hecho fundante en un segundo paso y en tercer lugar la fijación de esa reflexión que nos muestra la conformación de relatos pero también la aparición de las leyes. El Dios del Pentateuco, el Dios de la Biblia, es un Dios que actúa en la historia y desde el proceso histórico va dictando leyes para los procesos históricos futuros del pueblo. Un segundo gran tema que aparece en el Pentateuco es el Éxodo. Sí, Éxodo es el nombre del segundo libro del Pentateuco, pero quiero referirme especialmente a la gesta libertadora del Éxodo. El Éxodo es literalmente la salida del pueblo de Israel de esa casa de esclavitud, como se la conocía, llamada Egipto. Pero es un acontecimiento el Éxodo donde se nos muestran algunas imágenes de Dios muy importantes y que constituirán al suceso Éxodo, al fenómeno Éxodo, en un eje transversal de todas las Escrituras, llegando incluso hasta el Nuevo Testamento. En este Éxodo encontramos a un Dios que responde en amor y solidariamente con el pueblo que era descendiente de su gran amigo Abraham, al que le dio la promesa. Encontramos a un Dios que toma partido por el pobre, por el necesitado, por el oprimido, se enfrenta a los poderes fácticos de tal manera que lo define así el escritor sagrado, con mano fuerte y brazo extendido, o sea, asume la batalla en defensa del pobre y del oprimido. Pero es un Dios que también acompaña al pueblo en la travesía por el desierto. No solo los libera y los deja librados a su suerte, sino que los acompaña. La famosa columna de nube y la columna de fuego, o sea, es el protector del pueblo liberado. Y es un Dios que acompaña al pueblo liberado en la entrada de la tierra prometida. El tercer gran elemento que encontramos ahí es el nombre de Dios. La autorrevelación de Dios que se da en el capítulo 3 de Éxodo es trascendental. Allí es donde Dios describe su nombre y describe su personalidad. Es el Dios que libera. Yo soy el que existe. Yahvé, el nombre correcto o la mejor pronunciación del tetragramatón que encontramos en el capítulo 3 de Éxodo, es el único Dios verdaderamente existente. Es el trascendente, el totalmente otro, el totalmente santo, pero también es el inmanente, el que camina la historia con el hombre y con la mujer. La autorrevelación de Dios dada a Moisés bajo el nombre de Yahvé contiene ya en germen la doctrina del monoteísmo y en el Nuevo Testamento se podrá recordar esto a partir de Filipenses capítulo 2, donde dice que a Jesús se le dio un nombre
que será el que ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará la grandeza de Dios. Es el alfa y la omega. Este Yahvé no es otro que el Dios que nosotros hoy invocamos como Padre nuestro que está en los cielos, pero también que nos acompaña en lo cotidiano. El Todopoderoso del que nos habla Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y el último elemento que quiero remarcar que encontramos en el Pentateuco es la dinámica promesa y cumplimiento. El esquema promesa y cumplimiento es muy frecuente en la historia bíblica, pero en el Pentateuco aparece ya desde el mismo inicio, por ejemplo, con una promesa general que conocemos como el protoevangelio, capítulo 3, versículo 15 de Génesis, donde se le promete a la pareja humana que uno de sus descendientes será el que destruirá el poder de la serpiente, promesa que los cristianos entendemos se cumplió en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos encontramos una promesa dada a Abraham en el capítulo 12, versículo 3, donde le habla de descendencia y le habla de tierra. Esta posesión de la tierra será plenamente verificada la promesa cuando el pueblo tome posesión de la tierra de Canaán. Pero también tendrá ciertos cumplimientos parciales. Por ejemplo, cuando Abraham compra la parcela donde sepulta a su amada Sara y donde luego él será sepultado en el encinar de Mamré. O sea, son promesas que van teniendo cumplimientos parciales y definitivos en distintos momentos de la historia del pueblo de Dios. Estos temas que te he replanteado a lo largo de la lectura del curso, creo que tú ya los habrás visto y habrás tomado conciencia de ellos. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto a nuestra práctica pastoral y misionológica? ¿Cuáles son los desafíos que te plantea en lo personal el haber hecho un curso sobre Pentateuco? Quizás algunos de ustedes, como estudiantes, hayan entrado en este curso con la ilusión de encontrar grandes héroes o prohombres en el relato del Pentateuco. Creo que a partir de la lectura que has hecho y del recorrido que has caminado en este curso, te habrás dado cuenta de que en la Biblia se nos presentan a los hombres de Dios con sus claros y sus oscuros. O sea, se nos presentan a los hombres y mujeres de Dios en su dimensión totalmente humana. No hay santos que no puedan ser cuestionados. Abraham, un gran hombre de fe, un hombre que conocía la voz de Dios en medio de las múltiples voces que podían escucharse en ese tiempo, tuvo sus errores, sus fallas y muchas de sus opciones, así como las de Sara, retrasaron el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, se dice de Abraham que fue amigo de Dios y que caminó con él. Un hombre tan malo y tan perverso como Caín, el primer asesino de la historia, el primer homicida y un fratricida porque mató a Abel su hermano, es considerado por Dios de tal manera que se le pone una señal y una marca para que nadie tome venganza y lo mate. ¿Qué nos podemos encontrar con todo esto? Podemos encontrarnos con un valor sagrado de la vida humana por el cual nadie tiene derecho a tomar la vida de otro. Quizás tú estás viviendo en un contexto donde se está debatiendo la pena de muerte. Una lectura sana del Pentateuco te podrá llevar a entender que para Dios la vida humana, con todos sus hierros, con todos sus fracasos, con toda la maldad que puede generar el hombre alejado de Él, es sagrada. Sin embargo, también nos encontramos con acciones de Dios donde Dios mismo toma la vida de otros. El punto ahí es quién es el dueño de la vida. Son dos temas muy concretos, los grandes errores y los grandes éxitos de los hombres de Dios, o un tema tan humano, tan legal, tan controvertido como la pena de muerte. Pasando, en el medio podemos encontrarnos
con el valor de la tierra, el derecho del hombre a tener tierra, una parcela como parte constitutiva de su identidad, con la cual pueda labrarse un futuro y pueda desarrollar una vida digna. El cuidado de no explotar al otro. Podemos hablar también del uso del cuerpo con las leyes de pureza ritual y de santidad que encontramos en el libro de Levítico. Podemos hablar de la provisión de Dios cuando Dios proveyó no solo el maná, sino también las codornices al pueblo en el desierto. Podemos encontrar muchas facetas del accionar de Dios que hoy por hoy nos desafían en América Latina. Quiero dejarte con el cuestionamiento y el interrogante de qué textos claves te han impactado más. De esos textos claves, posiblemente Dios quiera usar algunos para que tu ministerio pastoral, tu trabajo como misionero o misionera, como siervo de Dios, sea más efectivo y más pertinente en nuestro contexto. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y nos veremos en un próximo curso.